Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, y es que prepárense para los detalles jugosos. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo, y que parece que ha tomado una decisión bastante importante y, según los titulares, ha roto su silencio contra su productor. Vamos a desgranar todo lo que se sabe sobre esta supuesta controversia y qué significa para su carrera. Así que si eres fan de Can Yaman, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, quédate con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribir que aparece por aquí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. La noticia ha explotado como una bomba en los medios turcos y, por supuesto, ya ha cruzado fronteras. Se comenta que Can Yaman ha tenido un desencuentro, una ruptura, o una decisión drástica respecto a su productor. Y cuando hablamos de productores, estamos hablando de personas clave en la carrera de cualquier artista, aquellos que impulsan proyectos, que manejan contratos, que en definitiva, son parte fundamental del éxito. Así que cuando un artista de la talla de Can Yaman toma una decisión así, inevitablemente genera curiosidad. ¿Qué ha podido pasar? ¿Se trata de un desacuerdo artístico, de un tema contractual, o algo completamente distinto? Los rumores apuntan a que la tensión se ha ido gestando desde hace un tiempo, pero ahora parece que Can Yaman ha tomado cartas en el asunto. Se habla de que ha habido una serie de conversaciones, de negociaciones, que no han llegado a buen puerto. Y la consecuencia directa, según las informaciones que están circulando, es que el actor ha decidido dar un giro radical a su relación profesional con quien hasta ahora ha sido su productor principal. Esto, como se pueden imaginar, tiene implicaciones importantes. Para empezar, ¿qué proyectos se verán afectados? ¿Habrá nuevos proyectos que se verán paralizados o cancelados? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a la trayectoria futura de Can Yaman? Hemos estado investigando a fondo para traerles la información más precisa posible. Y lo que hemos podido recopilar sugiere que la raíz del problema podría estar en la gestión de su carrera internacional. Can Yaman ha demostrado tener un gran potencial para triunfar fuera de Turquía, y es posible que haya habido diferencias sobre la estrategia a seguir para consolidar su presencia en mercados como el italiano, el español o incluso el estadounidense. Quizás las expectativas del productor no se alineaban con las de Can Yaman, o viceversa. Hay quienes especulan que la presión de tener que cumplir con ciertos contratos o de seguir una línea editorial que quizás no convencía del todo al actor podría haber sido el detonante. Can Yaman es conocido por ser un actor muy apasionado y entregado a sus personajes, y es posible que sienta la necesidad de tener un mayor control sobre los proyectos en los que participa, eligiendo aquellos que realmente resuenan con él y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento. Además, no olvidemos el aspecto de los contratos. El mundo del entretenimiento está lleno de acuerdos complejos, y es posible que las condiciones de sus contratos actuales o futuros hayan sido un punto de fricción. Las demandas de un artista en ascenso como Yaman, con una base de fans tan sólida y una proyección internacional tan fuerte, suelen ser elevadas. Y es natural que en algún momento surjan discrepancias sobre cómo se deben gestionar esos acuerdos. Lo más interesante de todo esto es que Can Yaman ha roto su silencio. Esto implica que no se ha quedado callado ante la situación. Es probable que haya emitido alguna declaración, o que haya habido filtraciones intencionadas a la prensa, para dejar clara su postura. Y eso, amigos, siempre añade un nivel extra de dramatismo a la historia. El hecho de que haya decidido hacerlo público o que la información se haya hecho pública de forma tan contundente, nos dice que la situación es seria y que probablemente no hay vuelta atrás, al menos por ahora. Por otro lado, debemos ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, las informaciones a menudo están teñidas de rumores y especulaciones. Es importante separar los hechos de las conjeturas. Sin embargo, cuando varios medios coinciden en una misma historia, y más aún cuando se habla de una decisión firme por parte del artista, es probable que haya una base de verdad sólida. ¿Qué significa esto para sus fans? Bueno, para sus seguidores más fieles, esto puede ser un motivo de preocupación, pero también de esperanza. Preocupación porque cualquier cambio en la carrera de un artista puede ser incierto. Pero esperanza porque si Can Yaman ha tomado esta decisión,
es porque busca lo mejor para su futuro profesional y artístico. Quizás esto abra las puertas a proyectos aún más ambiciosos, a colaboraciones más interesantes, o a un mayor control creativo sobre su trabajo, lo que podría traducirse en actuaciones aún más impactantes. Hemos visto cómo Can Yaman ha evolucionado notablemente en su carrera. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a ser un fenómeno internacional. Ha participado en producciones de gran éxito, y ha demostrado una versatilidad que le permite abordar diferentes géneros. Esta decisión, sin duda, forma parte de esa evolución y de su búsqueda por seguir creciendo como artista. La industria del entretenimiento es muy dinámica, y los artistas deben adaptarse constantemente. Las decisiones que toman, incluso las que parecen controvertidas, suelen ser el resultado de una reflexión profunda sobre su carrera y sus objetivos. Can Yaman, con su energía y su carisma, es un artista que claramente no se conforma con lo establecido y busca siempre superarse. Ahora bien, ¿cuáles son los detalles exactos de esta ruptura de silencio? Las informaciones varían, pero la más recurrente apunta a que Can Yaman habría comunicado a su productor su intención de no renovar o de finalizar su contrato actual. Esto podría deberse a una acumulación de diferencias o a un evento específico que actuó como punto de inflexión. Podríamos estar ante un caso donde el artista siente que su potencial no está siendo aprovechado al máximo, o que las decisiones creativas o de gestión no responden a sus aspiraciones. En este sentido, es muy común que los actores busquen trabajar con profesionales que compartan su visión artística y que les ofrezcan oportunidades que les permitan brillar y desarrollarse. Otro aspecto a considerar es la imagen pública del artista. Can Yaman cuida mucho su presencia en redes sociales, donde interactúa constantemente con sus seguidores. Es posible que haya querido mantener una línea de comunicación transparente y que las decisiones tomadas respondan a una estrategia global de su marca personal. Las repercusiones de esta decisión podrían ser significativas. Si Can Yaman decide emprender nuevos proyectos de la mano de un nuevo equipo, esto podría reconfigurar el panorama de las producciones en las que participa. Podríamos verle en proyectos internacionales con mayor facilidad, o quizás en un tipo de cine o televisión diferente al que nos ha acostumbrado. Es importante recordar que esta información se basa en los reportes de los medios, y aunque parezca sólida, siempre existe la posibilidad de que haya matices o que la historia evolucione. Lo que sí es seguro es que Can Yaman está en un momento crucial de su carrera, y las decisiones que tome ahora serán determinantes para su futuro. Por lo pronto, lo que sabemos es que Can Yaman ha tomado una decisión firme respecto a su productor. La magnitud de esta decisión y las razones exactas siguen siendo objeto de análisis y especulación. Pero el hecho de que haya roto su silencio sugiere que está preparado para afrontar las consecuencias y para seguir adelante con su carrera en sus propios términos. En resumen, Can Yaman, el aclamado actor turco, parece haber puesto fin a su relación profesional con su productor. Esta decisión, que ha sido interpretada como una ruptura y que ha llevado al actor a romper su silencio, podría deberse a diferencias en la gestión de su carrera internacional, desacuerdos contractuales o una búsqueda de mayor control creativo. Las especulaciones sobre los motivos son variadas, pero lo que está claro es que se trata de un movimiento significativo en la trayectoria de Yaman, y que promete traer consigo nuevas oportunidades y desafíos para el artista. Y hasta aquí llegamos con la información de hoy. Ha sido un tema fascinante, ¿verdad? Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo con Can Yaman. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen que ha llevado a Can Yaman a tomar esta decisión? ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro del actor? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.